Esta es la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Esta es la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. El periodista mexicano Jorge Ramos y su equipo van a ser deportados de Venezuela tras haber sido retenidos por el régimen de Nicolás Maduro. Ahí lo vemos en pantalla, abajo del hotel donde se hospedaba Jorge Ramos. El Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Venezuela así lo ha reportado. Además, ha denunciado que el hotel en el que se hospedaba este equipo de Univisión está prácticamente tomado por agentes del Servicio de Inteligencia. Los periodistas fueron retenidos en el Palacio de Miraflores al disgustarle a Maduro las preguntas y videos que le mostró. Esto narró Jorge Ramos. Comencé la entrevista con Nicolás Maduro, que había durado poco más de 15 minutos, cerca de 17 minutos, en donde le había preguntado sobre si él era un presidente o un dictador, porque millones de venezolanos no lo consideran un presidente legítimo, sobre las acusaciones de Juan Guaidó de que él era un usurpador del poder, sobre lo que la oposición considera un fraude en mayo del 2018, sobre las acusaciones de uno de sus jefes de inteligencia de que él era responsable de cientos de muertos, también sobre las acusaciones de abusos y torturas y la presencia de prisioneros políticos en Venezuela. Y cuando le mostré un video que yo mismo había filmado de unos jóvenes en un camión de basura, sacando la basura y la comida para comérsela, en ese momento él paró la entrevista y se fue. Jorge Rodríguez vino a decirnos que ellos no habían autorizado esa entrevista y confiscaron todo nuestro equipo. Confiscaron las cámaras, las tarjetas de los videos y nos quitaron los teléfonos. Estuvimos detenidos, no hay otra palabra, estuvimos detenidos por más de 2 horas en el Palacio de Miraflores y al final quería que nos subiéramos en un autobús de ellos, cosa que nos rehusamos. Y cuando estuvimos todos juntos, esperamos nuestro propio servicio de transporte y nos vinimos hacia el hotel en Caracas. Bueno, y justamente hace pocos minutos, Jorge Ramos ha hablado con nuestra emisora aliada en Colombia, la FM. Aseguró que estaba siendo vigilado por miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia, la policía política del régimen de Maduro. Antes de abandonar el hotel, contó que sería trasladado hasta el aeropuerto de Maiquetía, donde está actualmente este aeropuerto que sirve a Caracas, y iba a estar a bordo de autos del gobierno mexicano precisamente para garantizar su seguridad. Él es periodista mexicano. Afuera hay agentes del gobierno. Nos vamos a ir en autos del gobierno mexicano, autos diplomáticos del gobierno mexicano, para estar más o menos protegidos. Miren, estoy viendo hacia afuera y todavía hay autos del SEBIN, del Servicio de Inteligencia, a las afueras del hotel. Periodistas agredidos y también hay ciertos reporteros agresores. Por ejemplo, esto sucedió en Honduras. Ahí vemos a un reportero del canal del expresidente de Honduras, Manuel Zelaya, el señor de la camisa rosada, ha perseguido y ha tocado en la cara con el micrófono al señor de traje, el embajador de Venezuela en Honduras, designado por Juan Guaidó. Esto fue lo que sucedió. ¿Por qué tanta carrera? Estúpido, ¿cómo te llamas? Te golpeaste. ¿Y cuál es el problema? Vamos a empezar así, la mañana de NTN 24 con más información internacional del momento, dándoles los buenos días y la bienvenida a este espacio. Las autoridades... En una entrevista exclusiva con la cadena ABC News, Nicolás Maduro ha señalado que el presidente interino, Juan Guaidó, puede irse y volver a Venezuela, pero tendrá que ver la cara de la justicia porque se le había prohibido salir del país. Textualmente ha dicho tiene que respetar las leyes. Señaló Maduro además que la reunión de Guaidó con el Grupo de Lima
el vicepresidente estadounidense Mike Pence y Canadá, forma parte de la política para intentar establecer un gobierno paralelo en Venezuela. Y el día de hoy retorna Juan Guaidó a Venezuela desde Colombia, y durante la reunión del Grupo de Lima que se llevó a cabo este lunes en Bogotá, ha sido el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo quien ha denunciado amenazas contra el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y contra su familia. El ministro de Relaciones Exteriores ha responsabilizado al régimen de Maduro por cualquier acción violenta en contra de Guaidó y ha dicho que Guaidó es el futuro y Maduro es el pasado. Hay informaciones sobre serias y creíbles amenazas a la vida e integridad personal de Juan Guaidó y de su familia, así como hacia la familia de su señora. Desde Bogotá queremos responsabilizar al usurpador Maduro de cualquier acción violenta contra Guaidó, contra su señora o contra sus familiares, lo cual se convertiría no solamente en otro crimen, sino que daría lugar a una situación internacional que obligaría a actuar colectivamente al Grupo de Lima, acudiendo a todos los mecanismos legales y políticos. Claro, y pasa que la Corte Suprema de Venezuela, que responde al régimen de Maduro, ordenó hace algunos días atrás la prohibición de salida de Juan Guaidó, alegando una presunta investigación sobre supuesta usurpación del cargo de presidente venezolano. Guaidó no reconoce las facultades institucionales de la Corte Suprema, cruzó la frontera por el puente de Ureña en Cúcuta, Colombia, como sabemos este fin de semana, para participar en el concierto Venezuela I'd Life y también para participar en una compleja agenda política. Lo veíamos junto a los presidentes Iván Duque de Colombia, Sebastián Piñera de Chile, Mario Abdo Benítez de Paraguay y el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Ahora está en Bogotá, ha participado el día de ayer en el Grupo de Lima. Vamos a saludar a esta hora a Antonio Ledesma, alcalde metropolitano de Caracas en el exilio y expreso político. Gracias, señor Ledesma, por atendernos aquí en la mañana de NTN 24. Gracias a ti, Ru, por esta oportunidad. Un saludo al equipo de NTN y, por supuesto, a toda la audiencia en Colombia, en Venezuela y en el mundo entero. Señor Ledesma, tras su participación en Bogotá de Juan Guaidó en la cumbre del Grupo de Lima, el presidente interino va a regresar a su país, eso es lo que ha dicho, y lo va a hacer por el aeropuerto normal, arribando a Caracas, cuando culmine pues, las actividades que tiene aquí en la capital colombiana. Plan A, lo dejan entrar. Plan B, no lo dejan entrar. ¿Qué podría desencadenarse sabiendo que hay una situación, según Maduro, de infringir la ley a Juan Guaidó, o sea, de parte de Juan Guaidó, porque tenía prohibición de salir del país, de salir de Venezuela? Bueno, Juan Guaidó es el presidente legítimo de Venezuela. Él no tiene que estar buscando veredas ni vericuetos. Lo lógico es que entre por los caminos o las vías normales. El que está usurpando el poder, el que está sentenciado por corrupción a 18 años de prisión, el que tiene doble nacionalidad y por lo tanto no tiene cualidad constitucional para ejercer la presidencia, el que cometió un fraude electoral el pasado 20 de mayo, el que está siendo procesado por crímenes de lesa humanidad, es Nicolás Maduro. Él es el que tiene que darle la cara a la justicia. Juan Guaidó tiene que darle la cara a un pueblo que está liberando en esta coyuntura. Ahora, la participación de Juan Guaidó, como usted lo dice, pues como presidente interino de Venezuela, en su legítima defensa, luego de lo sucedido el fin de semana, señor alcalde metropolitano de Caracas, ¿qué tipo de reflexión dejan? Esto recién empieza, ha dicho el presidente Guaidó. Muchos venezolanos han visto y han vivido un enfrentamiento, en los que están en la frontera con Cúcuta, y han visto cómo se quemaban estas toneladas de ayuda humanitaria que iba a ingresar el día sábado. Iba a llegar a un destino que lo está necesitando. La reflexión al momento del momento político que vive Venezuela y esta ayuda humanitaria que están esperando. Lo que queda definitivamente claro es que solos no podemos, que estamos lidiando contra mafias que han asaltado el poder, que no hay explicación razonable que pueda justificar la presencia de Maduro y su camarilla en las instituciones que han secuestrado, solamente que es el AMPA organizada que controla el poder, y estando consciente y confirmada
esta premisa de que solos no podemos, se hace cada día más urgente la necesaria participación de la comunidad internacional. Yo reitero lo que tantas veces he dicho en conversaciones con ustedes a través de NTN 24, de qué más pruebas quiere la comunidad internacional. ¿Cuántos pemones, por ejemplo, tienen que morir como murieron este fin de semana en nuestras zonas donde están las etnias? ¿Cuántos jóvenes tienen que ser asesinados? ¿Cuántos camiones cargados de alimentos y de medicinas tienen que ser incendiados para que tengamos pruebas que indiquen que ahora más que nunca se justifica la activación del principio de injerencia humanitaria previo desarrollo del concepto de responsabilidad de proteger que venimos sugiriendo desde hace muchos años? Ya no puede haber duda de que en Venezuela hay un régimen forajido y un régimen fallido que aplica no solamente un genocidio silencioso, sino que este fin de semana ejecutó una política de exterminio que está caracterizado como crimen de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional y según el Estatuto de Roma. Alcalde Ledesma, Mike Pence ha anunciado hace poco que Estados Unidos va a destinar otros 56 millones de dólares en ayuda pese a lo que sucede y a la brutalidad del régimen de Nicolás Maduro. El vicepresidente norteamericano aseguró que los esfuerzos de Estados Unidos, de Washington, para ayudar al pueblo de Venezuela no van a cesar. ¿Cuán importante resulta este respaldo que da Estados Unidos y que dio Estados Unidos desde el principio de esta llamada transición política en Venezuela cuando Juan Guaidó asumió como presidente interino? Es muy importante, como lo es también significativa, la solidaridad que ha tenido el gobierno de Bolsonaro desde Brasil, el del presidente Duque en Colombia, Piñera en Chile, Macri en Argentina, etc. Pero esta ayuda tiene un significado simbólico, porque la verdad verdadera es que la verdadera ayuda es colaborar a que saquemos de cuajo la causa del verdadero problema, que es el dictador Nicolás Maduro. Mientras Maduro siga allí enquistado, no hay ayuda que valga para poder mitigar la hambruna que hay en Venezuela. Para que ustedes tengan una idea, y quienes me escuchan, Venezuela necesitaría diariamente por lo menos 280.000 toneladas de alimentos de manera consecutiva por espacio de 7 meses como aportes de la comunidad internacional. Lo que se pretendía ingresar el fin de semana por Cúcuta o por Brasil o por la zona de Curazao eran porciones que simbolizan un esfuerzo de la comunidad internacional, pero que no se verían sino como un paliativo, tomando en cuenta la dimensión, la profundidad, el calado que tiene esta catástrofe humanitaria. Por lo tanto, 50 millones de dólares, 60 millones de dólares, que para algún observador pudiera ser una suma significativa, que por supuesto agradecemos, no es sino una gotica de agua en un océano, porque la verdadera solución a la catástrofe humanitaria es extirpar el cáncer, y ese cáncer se llama Nicolás Maduro. Alcalde Ledesma, vamos inmediatamente con unas imágenes. NTN 24 ha registrado en exclusiva, ahí lo vemos, la llegada hace pocos minutos del periodista de la cadena de Univisión, este periodista mexicano, Jorge Ramos, al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en la capital, en Caracas. Este reportero confirmó que el régimen de Maduro ha ordenado su expulsión de Venezuela luego de una entrevista que le resultó muy incómoda a Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores, en donde, según denunció Ramos y su equipo periodístico, fue retenido durante 2 horas. Así lo expresaba Jorge Ramos. Nos expulsaron del país. ¿Nos expulsaron del país? ¿Cuál es la razón? No nos dieron razón, solo nos dijeron ayer en la noche que habíamos sido expulsados del país. Y esto ocurre después de una entrevista que tuvimos en el Palacio de Miraflores con Nicolás Maduro, una entrevista que ellos habían autorizado a través del ministro Jorge Rodríguez. La entrevista había durado cerca de 17 minutos, cuando después de hablar sobre la falta de democracia en el país, sobre las violaciones a los derechos humanos, los prisioneros políticos, la crisis humanitaria, le mostré un video a Nicolás Maduro de unos muchachos comiendo de un camión de basura. No le gustó, trató de terminar la entrevista y se levantó y se fue. Yo en ese momento le dije, eso es lo que hacen los dictadores, no los demócratas. Inmediatamente después, su ministro Rodríguez nos dijo que esa no es la entrevista que ellos habían autorizado y nos quitaron, nos confiscaron
las cámaras, nos confiscaron todo el equipo, nos pidieron los celulares y me expulsaron del Palacio de Miraflores, pero antes de salir me metieron en un cuarto junto con una productora, nos volvieron a pedir los celulares, nos negamos a hacerlo y en ese instante apagaron la luz del cuarto y por la fuerza nos quitaron el backpack, los celulares, se levantó y se fue. Yo en ese momento le dije, eso es lo que hacen los dictadores, no los demócratas. Inmediatamente después, su ministro Rodríguez nos dijo que esa no es la entrevista que ellos habían autorizado y nos quitaron, nos confiscaron las cámaras, nos confiscaron todo el equipo, nos pidieron los celulares y... Entonces, señor Ledesma, alcalde Ledesma, ¿qué tipo de lectura da este nuevo hecho de represión hacia un medio de comunicación, hacia un periodista que estaba mostrando este video? Por favor, producción, si me lo facilita, del que habla Jorge Ramos justamente. Estaba conversando con Nicolás Maduro y de pronto le muestra un video en el que se ve a ciudadanos venezolanos, algo que no es desconocido que sucede en Venezuela, sacando comida de la basura, sacando los residuos de lo que ha sido un pastel, jovencitos de 15, 16 años. Jorge Ramos le pregunta a estas personas, ¿por qué sacas la comida de la basura? Y dice, esto es lo que sucede. Ese señor dice, esto es lo que sucede hace más de 20 años. En eso estamos viviendo los venezolanos. Y le dice, Nicolás Maduro, por favor, ándate del país, queremos comer. ¿Qué tipo de lectura deja este nuevo hecho de represión hacia un comunicador, señor Ledesma? Bueno, es el autorretrato que se hacen los dictadores, porque ha sido el propio Maduro el que se ha puesto en evidencia. El periodista Jorge Ramos, conociendo su ética, su valor, su manera de ejercer su profesión, estaba cumpliendo con su trabajo. Y bastan las imágenes para que él pudiera confirmar en su investigación periodística que en Venezuela efectivamente hay una catástrofe humanitaria. Estas mismas imágenes las hemos venido nosotros mostrando por el mundo. A mí me ha correspondido estar en foros en Europa, en Estados Unidos, en Centroamérica, y cuando mostramos las imágenes de niños, de mujeres rebuscando en la basura, la gente se asombra y se dice a sí mismo cómo puede ocurrir esto en el país más rico del mundo en materia petrolera. Ahora, Maduro deporta al periodista Ramos y su equipo. Eso no es una deportación, porque no hay razones para que actúen de esa manera. Ahora, ¿por qué no deporta a los socios que tiene de Hezbollah en Venezuela? ¿Por qué no deporta a los terroristas que forman parte del núcleo de Hezbollah? ¿Por qué no deporta a los que representan a la FARC y al ELN, que manejan el crimen ecológico en el arco minero, que manejan los sicariatos, que manejan el narcotráfico? ¿Por qué no deporta Maduro a las células cubanas que están allá, los miles de efectivos castristas que están metidos en distintas instituciones de Venezuela? Esos son los que tienen que defender el territorio nacional, no un periodista que no puede ser una amenaza para un país como Venezuela por simplemente decir la verdad. Estamos dialogando con el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, desde España. Y antes de concluir, alcalde, la reunión del día de hoy nuevamente se debate en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en Nueva York, la crisis en Venezuela. Se van a analizar estos últimos incidentes que se han vivido durante el fin de semana. ¿Qué se puede sacar de esta nueva cita? Bueno, esperamos que prive allí el sentido de responsabilidad que tienen los líderes del mundo en un país donde hay una masacre, donde hay un martirio cotidiano, donde está claro que Venezuela se ha convertido en un campo de concentración, donde Maduro mata a la gente de hambre o los mata a quemarropa, como lo hicieron el fin de semana con los indios pemones en Venezuela o con los venezolanos que fueron heridos en el puente que comunica Cúcuta con San Antonio del Táchira. Espero que para Rusia no sea más importante la venta de los fusiles o la venta de tanques de guerra o de helicópteros o de aviones que la vida de miles de personas. Y que China, por ejemplo, que tiene un interés financiero en Venezuela porque tienen allí en el ambiente una creencia que supera los 65.000 millones de dólares, coloque también en la balanza la vida de un pueblo que vale mucho más que 60, 70, 1 billón, 2 trillones de dólares. En Venezuela
es una lucha entre la dictadura, entre la tiranía y la libertad. En Venezuela hay una lucha entre la vida y la muerte. Nosotros esperamos que los líderes del mundo se pongan del lado de la democracia, de la libertad y de la vida, y no de la muerte y de la tiranía. Vamos a agradecer a Antonio Ledesma, ha estado con nosotros desde España. Un buen día para usted. Gracias, muy amable. Y lo decíamos hace un momento, la crisis en Venezuela vuelve a ser materia de debate en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por petición de Estados Unidos. Este cuerpo diplomático va a analizar los últimos incidentes en la frontera colombo-venezolana. Washington va a intentar además que el Consejo llame a elecciones presidenciales libres y justas en la nación sudamericana. Alejandro Rincón está con nosotros a esta hora desde Nueva York. Alejandro, adelante. Hola, feliz martes para todos. Una vez más, el pulso por el poder en Venezuela regresa a la Organización de Naciones Unidas. Hace un mes exactamente, el 26 de enero, el Consejo de Seguridad de la ONU debatía por primera vez en la historia la crisis en Venezuela. Hoy, 26 de febrero, el ente rector de Naciones Unidas debate una vez más esta crisis en el continente americano, luego de los incidentes del pasado fin de semana en la frontera colombo-venezolana. Para el transcurso de esta sesión se ha previsto una nueva intervención de Rosemary DiCarlo, la directora del Departamento de Asuntos Políticos de Naciones Unidas, quien entregará declaraciones al Consejo de Seguridad sobre la crisis venezolana en representación del secretario general Antonio Guterres. Y posteriormente se esperan intervenciones de los integrantes del Consejo de Seguridad, quienes una vez más manifestarán cuál es su postura frente a la crisis venezolana. En la escena de esta nueva sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad sobre la crisis venezolana avanza un proceso de negociación a nivel diplomático, dado que Estados Unidos intenta que el Consejo de Seguridad tramite una resolución en la que se llame de inmediato a elecciones presidenciales que sean libres, transparentes y justas, una intención a la que se opone Rusia directamente, uno de los integrantes o asientos permanentes del Consejo de Seguridad que tiene poder de veto. Rusia, a diferencia de los Estados Unidos, lo que propone es una moción en donde se evite o se bloquee cualquier iniciativa de una intervención o del uso de la fuerza en territorio venezolano. Son estos dos textos los que siguen negociándose mientras la comunidad internacional tendrá esta nueva sesión para debatir la crisis en territorio venezolano. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Alejandro, gracias por ese reporte. Vamos a estar contigo más adelante. Vamos con otras noticias de Estados Unidos. La Cámara Baja planea introducir una legislación para bloquear la emergencia nacional del presidente estadounidense Donald Trump. Esta iniciativa va a ser sometida a votación el día de hoy. El Comité Judicial de la Cámara de Representantes ha anunciado el día viernes justamente que va a investigar el reclamo de emergencia del presidente, mientras que diplomáticos, jefes de inteligencia, secretarios de gabinete y altos funcionarios gubernamentales de la administración o de administraciones pasadas firmaron una carta en la que rechazan la declaración de emergencia. Emiliana Molina desarrolla esta noticia. Emiliana, adelante. Buenos días. La carta publicada en varios medios estadounidenses deja claro que funcionarios de ambos partidos políticos no ven razones para declarar una emergencia nacional en la frontera con México. La decisión del presidente estadounidense va en contra de la evidencia que está registrada públicamente y con los propios datos de agencias de su administración. Entre las personas que firmaron la carta están el exdirector de la CIA, John Brennan, el exdirector de Inteligencia Nacional, James Clapper, y las ex embajadoras ante Naciones Unidas, Samantha Power y Susan Rice. Los funcionarios reiteran que apoyan el Poder Ejecutivo y su alcance de declarar una emergencia nacional en situaciones genuinas, pero recalcan que no hay evidencia alguna que respalde la emergencia nacional de Trump para que utilice fondos de agencias gubernamentales para la construcción de un muro en la frontera. La carta se utilizará para respaldar las recientes demandas contra el presidente, como por ejemplo la de 16 estados, liderada por el fiscal general de California, Javier Becerra. Según los expertos, esta decisión cambiaría los poderes del sistema político en Estados Unidos y le daría al presidente más cancha para actuar de manera unilateral. Desde Washington, Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana, por ese reporte desde la capital estadounidense. Vamos a Florida, donde un oficial de policía ha sido atacado en su residencia. Las autoridades están investigando al exnovio de la pareja actual del agente.
El uniformado recibió graves heridas en la cabeza. Y en Miami, Paola Serna tiene el reporte. Paola, un buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los hechos ocurrieron en la ciudad de Lauderdale Lakes, en el condado Broward. Ese es el condado justo al norte de Miami-Dade. La información que hasta ahora se conoce es que un policía de la oficina del alguacil de este condado, el condado Broward, resultó gravemente herido, con heridas en su cara, en su cabeza particularmente. De acuerdo con la información que hasta ahora han realizado las autoridades, se trataría de un caso de violencia doméstica. Aparentemente, la expareja de la novia actual de este policía, con quien vivía en la misma residencia, pues sería el presunto autor de este ataque en contra del policía. Por suerte fue trasladado de forma inmediata al hospital de Broward y actualmente se encuentra estable. Las autoridades, sin embargo, hasta este momento no han revelado la identidad ni del policía, ni de su novia, ni de la expareja de esta mujer, quien sería, vuelvo y repito, el presunto responsable de estos ataques en contra de el policía en su residencia donde habitaba justamente con su novia. Por ahora es la información desde la ciudad de Miami. Soy Paola Serna. Continúen ustedes con más desde nuestros estudios centrales. Muy buenos días. Buen día, Paola. Gracias por esa información desde Florida. Continuamos con el programa La Mañana de NTN 24, hablando de Theresa May, que nuevamente va al Parlamento. A un día de que se debatan mociones que pueden determinar los próximos pasos para la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Según los medios ingleses, la dirigente conservadora va a proponer al legislativo que descarte formalmente el llamado Brexit duro, es decir, una desconexión del bloque continental sin acuerdo con Bruselas, para evitar la rebelión de miembros del gobierno y de la Cámara de los Comunes. El día agendado para el abandono del Reino Unido de la Unión es el 29 de marzo. Y de esto hablábamos. En video ha quedado este extraño fenómeno en Canadá, cerca a las cataratas del Niágara. Un tsunami de hielo, así se denomina, y ha sido llamado por los habitantes de la zona, ha obligado a las autoridades a cerrar esta carretera por motivos de seguridad. Vientos huracanados de 119 kilómetros han ocasionado que el hielo acumulado en el lago Erie y el río Niágara se desbordara. Con 8:36 de la mañana en Colombia, donde se ha anunciado que la frontera con Venezuela va a permanecer cerrada por 24 horas más, luego de los disturbios que se presentaron en la tarde de este lunes en el puente internacional Simón Bolívar. Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana dispararon perdigones, lanzaron gases lacrimógenos contra manifestantes que insisten en la entrada de la ayuda humanitaria. NTN 24 se mantiene en el lugar de la noticia con nuestro enviado especial a la frontera, Carlos Arturo Albino. Carlos, adelante, un buen día. Seguimos en esta transmisión especial, en este cubrimiento especial de NTN 24 y Noticias RCN. Estamos en una de las trochas que comunica Colombia con Venezuela. Miren, esta es la imagen que se está viviendo a esta hora. Son decenas de venezolanos que están cruzando de un país a otro, más que todo de Venezuela hacia Colombia para abastecerse de alimentos, de medicamentos, ir a sus trabajos, incluso salir a buscar otra oportunidad en otras naciones de la región. Pero hemos conocido la historia de un sargento segundo de la Guardia Nacional Bolivariana que hace minutos cruzó por esta frontera, por esta trocha, y de rodillas, llorando, habló por qué decidió darle la espalda al régimen de Maduro. Hermano, ¿cuál es tu nombre y apellido? ¿Cuál es tu nombre y apellido? Sargento segundo Rey Prieto Martínez. Está en territorio colombiano, tranquilo, está en territorio colombiano. Tranquilo, está en territorio colombiano. Tranquilo, está en territorio colombiano.
Vámonos, vamos. Está en territorio Vámonos, colombiano. déjalo. Vámonos. Aquí todavía estamos en el monte, salga ya. Hermano, ¿por qué está llorando ahorita? Por abandonar a mi familia, por mi mujer, mi hija. ¡Ayuda! Por todo y por la alegría de ya estar en territorio. Ya basta de tanto sufrimiento. Basta ya de todo. Basta de reprimir a la gente. Esas son las órdenes que nos dan, reprimir. Vamos, viejo, vamos. Voy caminando. ¿Cuáles son esas órdenes que usted no quiere cumplir, sargento? Remitir contra el pueblo, trabajar al lado de esos colectivos de mierda que lo que hacen es matar a la gente allá. ¿Está trabajando? ¿Lo están obligando a trabajar con los colectivos? Sí. Mientras que nosotros dormimos en el piso, ellos duermen ahí. Ellos duermen en las camas y eso. La imagen de Wilson Rodríguez muestra el drama de los venezolanos que a esta hora cruzan el río que comunica, el río Táchira, que comunica Colombia con Venezuela, una de las trochas que por fortuna, en esta oportunidad el río no está tan alto y es por eso que lo pueden cruzar con mayor facilidad. Ayer también estuvo por acá nuestra compañera Idania Chirinos. Ella evidenció cómo los militares también cruzaban de civil y traían en sus bolsas, en sus plásticos, traían uniformes para ponérselo y nuevamente pedir refugio en Colombia. Que saquen a Maduro. Son decenas de ellos, venezolanos que ante la crisis buscan la manera de subsistir. La necesidad los ha llevado a caminar por inhóspitas trochas arriesgando su vida con tal de conseguir el mínimo vital, ese que en su país les fue negado. Unos pasan solo para buscarlo del día a día. ¿Y si no pasan? No comemos. No comemos porque nosotros trabajamos pasando a este lado a comprar las cosas y no podemos trabajar por el cierre de frontera. Otros se unen al clamor de libertad y la esperanza de un mejor futuro. Es el caso de estos dos sargentos del ejército venezolano. Lograron escapar del cuartel y llegaron a este punto vestidos de civiles. Antes de entrar a Colombia, vistieron su uniforme. ¿Por qué está saliendo de Venezuela? Bueno, para nadie es un secreto lo que estamos viviendo nosotros allá en Venezuela. Nosotros estamos de manera, como decirlo, de prisioneros. Nosotros no podemos pensar diferente a ellos porque simplemente nos meten presos. Los suboficiales confirmaron que el régimen está utilizando a colectivos y presos para reprimir al pueblo. Sí. Bueno, eso es parte de eso. El gobierno ya, como ve que las Fuerzas Armadas no están cediendo como tal, están usando todos los medios posibles para seguir en el poder. Entonces no les importa si le dan un uniforme a un colectivo o inclusive hasta un mismo preso y solo porque los apoye. Una caminata que dicen dura 20 minutos, pero que no hicieron solos. Junto a ellos, estos fieles compañeros que no entienden de fronteras, política o división. Pues el perro pertenece al Estado, pero lo compra uno. Él pertenece al Estado al momento que realiza el curso de antidroga. Pero sin embargo, uno es el que le costea sus medicinas, su comida y todo. Entonces el perro, uno sale de permiso, uno se lleva a su perro y todo eso. Según datos de la Oficina de Migración Colombia, ya son cerca de 167 los militares venezolanos que le han dado la espalda al régimen madurista con un solo objetivo. Con el favor de Dios y la Virgen, venimos hacia la libertad. En las últimas horas se han registrado manifestaciones también en los puentes internacionales Simón Bolívar y Francisco de Paula, Santander. NTN 24 y Noticias RCN, aquí seguiremos cubriendo minuto a minuto lo que está ocurriendo, el drama en la frontera entre Colombia y Venezuela. Carlos Arturo Albino, NTN 24. Vamos a agradecerte, Carlos, ese testimonio que has presentado aquí en la mañana de NTN 24, este uniformado venezolano, la emoción que lo embargaba cuando pisó la tierra colombiana. Gracias por tu reporte. Vamos a continuar con el programa. NTN 24 ha registrado en exclusiva la llegada del periodista mexicano de la cadena Univisión, Jorge Ramos, al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en Caracas. Este reportero confirmó que el régimen venezolano ordenó expulsarlo del país. Luego de una entrevista que le resultó bastante incómoda a Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores. Desde el punto de la noticia estamos con Daniela Zambrano. Daniela, un buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos encontramos en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. En este momento la situación es que el periodista de Univisión, Jorge Ramos, está siendo expulsado del país. Ese fue el término que él utilizó
cuando pudimos conversar con él y preguntarle el porqué de esta situación. Recordemos que el día de ayer él estaba haciendo una entrevista al líder del régimen venezolano Nicolás Maduro, y en medio de la entrevista hubo una molestia por parte de Maduro. Posteriormente ellos fueron llevados a un cuarto, se les quitaron sus equipos celulares, tanto a Jorge Ramos como al equipo de periodistas de Univisión que lo acompañaba. También le quitaron los equipos de grabación y al momento no han sido devueltos. Veamos parte de las declaraciones que ofreció Jorge Ramos. Nos expulsaron del país. Los expulsaron del país. ¿Cuál es la razón? No nos dieron razón, solo nos dijeron ayer en la noche que habíamos sido expulsados del país. Y esto ocurre después de una entrevista que tuvimos en el Palacio de Miraflores con Nicolás Maduro, una entrevista que ellos habían autorizado a través del ministro Jorge Rodríguez. La entrevista había durado cerca de 17 minutos, cuando después de hablar sobre la falta de democracia en el país, sobre las violaciones a los derechos humanos, los prisioneros políticos, la crisis humanitaria, le mostré un video a Nicolás Maduro de unos muchachos comiendo de un camión de basura. No le gustó, trató de terminar la entrevista y se levantó y se fue. Yo en ese momento le dije, eso es lo que hacen los dictadores, no los demócratas. Inmediatamente después, su ministro Rodríguez nos dijo que esa no es la entrevista que ellos habían autorizado y nos quitaron, nos confiscaron las cámaras, nos confiscaron todo el equipo, nos pidieron los celulares y me expulsaron del Palacio de Miraflores, pero antes de salir me metieron en un cuarto junto con una productora, nos volvieron a pedir los celulares, nos negamos a hacerlo y en ese instante apagaron la luz del cuarto y por la fuerza nos quitaron el backpack. No nos han regresado los equipos y no nos han regresado la entrevista. Esa es nuestra entrevista, no es de ellos. Nadie nos tiene que autorizar nada. Esa es nuestra entrevista. ¿En el hotel estuvieron custodiados por el Servicio Bolivariano de Inteligencia? Sí, todo el tiempo, y estamos aquí rodeados de gente del SEBIN. ¿Sabe si usted va a tomar su vuelo comercial o lo envían en otro vuelo? Es un vuelo comercial de American Airlines a las 12 del día. Estoy saliendo junto con 7 personas de Univisión. En todo momento, el periodista de Univisión y su equipo está siendo escoltado por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia. Se espera que parta en un vuelo rumbo a Estados Unidos a las 12 del mediodía. Información desde Caracas, Daniela Zambrano, NTN 24. Gracias, Daniela, por ese reporte desde el aeropuerto de Caracas. Y esta tarde, justamente, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reúne de forma urgente para hablar de la crisis que se vive en Venezuela. Esta va a ser una sesión convocada por Estados Unidos. La cita se da después de que militares que respaldan al régimen de Maduro bloquearan la entrada de ayuda humanitaria a territorio venezolano. Estos incidentes, los que se dieron particularmente en la frontera entre Venezuela y Brasil, dejaron 4 personas fallecidas. En otras noticias, ya está en Vietnam el líder norcoreano Kim Jong-un, mientras el presidente Donald Trump vuela a esta hora hacia Hanoi. Ahí se va a llevar a cabo el día miércoles, es decir, mañana, la segunda cumbre entre Estados Unidos y Corea del Norte. El encuentro va a durar 48 horas. Se espera que se anuncien medidas más concretas sobre el desmantelamiento del arsenal nuclear de Pyongyang. Las autoridades de Vietnam han dispuesto un dispositivo de seguridad muy grande para proteger a ambos líderes. La justicia de Australia ha encontrado al cardenal George Pell, jefe de finanzas del Vaticano, culpable de abusar sexualmente de 2 menores hace 2 décadas en territorio australiano. Este religioso se enfrenta a una posible pena de 10 años de prisión. Tras conocerse el fallo, el Papa Francisco ha confirmado la prohibición al cardenal Pell del ejercicio público del ministerio sacerdotal y también el contacto en cualquier modo y forma con menores de edad. La cantante Shakira va a tener que declarar ante un juez en Barcelona el próximo 12 de junio. La intérprete colombiana está siendo investigada por un presunto fraude fiscal de 14.5 millones de euros entre los años 2012 y 2014. Los investigadores consideran que para esta época la cantante ya residía de forma habitual en España y no en Bahamas, como ella asegura, por lo que dicen que estaba obligada a pagar impuestos de ley. ¿Qué
¿Qué pasa en Nicaragua? Ahí vemos a Daniel Ortega. Él asegura estar dispuesto a encontrar una salida en la crisis que vive el país, desatada por las protestas que iniciaron en abril del 2018 y que han dejado más de 300 muertos, más de 700 detenidos. Daniel Ortega ha aceptado conversar con la oposición, ha convocado ya una mesa de negociaciones con la Alianza Cívica que exige su renuncia. El bloque designó su equipo para participar en este encuentro. La Iglesia Católica va a servir como mediadora en este nuevo intento por cesar la violencia en la nación. Pese a ello, algunos sectores de la sociedad han criticado estos acercamientos, aseguran que Ortega no está dando garantías. El Comité Pro Libertad de Presos y Presas de Nicaragua ha advertido que el diálogo debería comenzar primero con la liberación de los manifestantes que están encarcelados. Ahora hasta ahora en Nicaragua al doctor José Palés, él es uno de los integrantes de esta mesa de negociación. Gracias por estar con nosotros aquí en la mañana de NTN 24, bienvenido. Muchas gracias, Ruth, un gusto estar. Buenos días para toda la audiencia de NTN 24. El gusto es nuestro y queremos saber de primera mano, ¿qué es lo que ustedes van a presentar en este nuevo acercamiento, en este nuevo intento frente a Daniel Ortega para decir que vuelva la tranquilidad al país que está bastante convulsionado desde hace algunos meses, abril del 2018? En el ánimo de intentar solucionar esta crisis que cada día se agrava más en lo económico y en lo social, estamos dispuestos a sentarnos a partir del día de mañana. Hemos definido una agenda que recoge los sentimientos de la población nicaragüense, las expectativas en este diálogo, y que comprende 3 puntos. El primero, el de libertad, que comprende la libertad de los presos políticos, más de 700 en este momento, y la restitución de las libertades ciudadanas, de los derechos y garantías constitucionales que han sido suspendidos de hecho. Un segundo gran tema, que es el tema de la democracia. Cómo restaurar la democracia en Nicaragua a través de reformas electorales que permitan que la población decida con su voto, y la celebración de elecciones libres en forma anticipada para que el gobierno que resulte tenga toda la legitimidad para derrumbar el país hacia un destino de progreso y un país que sea abierto, sin exclusiones, para todos los nicaragüenses. Y por último, la justicia, que es un tema muy importante, muy fundamental, porque tenemos que ponerle fin a la tradición de impunidad, a investigar de verdad los crímenes de lesa humanidad y otros crímenes cometidos durante la represión, y que la justicia impere en nuestro país para satisfacer a los familiares de las víctimas y cerrar las heridas que esa represión ha dejado en nuestro país. ¿Hace pensar, señor Palés, que en esta ocasión va a ser diferente, que se va a llegar a una conversación, se va a lograr que se restablezca esto de la justicia que usted estaba mencionando? ¿Por qué es diferente ahora? Bueno, es diferente porque la crisis es más profunda, porque hay conciencia de que esta es una última oportunidad para ponerle fin. O sea, hay conciencia de parte... ¿Hay conciencia de parte de quién? ¿De Daniel Ortega? ¿Usted lo cree? Yo lo creo que sí, porque si no, no estuviera aceptando iniciar el diálogo. Él conoce muy bien la realidad económica, sabe bien que los problemas no se solucionan con medidas económicas que requieren una solución política, y además de esa realidad, de esa crisis que ahoga al país y que ahoga al gobierno en todos los aspectos, la presión internacional ha sido muy alta. Los Estados Unidos, la Unión Europea ha sido muy clara exigiendo diálogo, exigiendo cumplimiento de condiciones elementales para que este diálogo pueda tener éxito. El Vaticano ha jugado también un rol muy importante en promover el diálogo, y la Organización de Estados Americanos, además de la posición de resistencia sostenida del pueblo de Nicaragua, que a pesar de la represión bárbara que está sufriendo, mantiene su demanda por restitución de libertades, por democracia y por justicia. ¿Cuánto creen que dure esta transición, esta conversación? Porque empecemos, el diálogo recién se va a dar, y de qué forma la Iglesia Católica va a participar.
Bueno, la Iglesia Católica está reunida el día de hoy porque sus principales miembros, iniciando por el cardenal Brenes, se encontraba en Roma. Nos imaginamos pidiendo el apoyo de su santidad para esta nueva tarea que hemos confiado en un rol importante. Hoy definirá la Iglesia si su participación será como mediador o será únicamente como testigo. Ellos lo van a anunciar, pero como a nosotros, como Alianza Cívica, siempre hemos dicho que este diálogo debe ser con la presencia en la mesa de los obispos de la Iglesia Católica de Nicaragua. Vamos a agradecer, ha estado con nosotros José Pález, uno de los integrantes de esa mesa de negociación que se va a abrir el día de mañana en Nicaragua. Mucha suerte en esta misión. Muchas gracias y un gusto. Y vamos inmediatamente a ver la imagen del avión presidencial estadounidense, a esta hora imágenes en vivo, en Vietnam, donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya ha arribado a suelo vietnamita. Su avión presidencial está próximo a bajarse por las escaleras. Recordemos que salió de Estados Unidos hace un día aproximadamente, Vietnam, donde se va a realizar esta segunda cumbre entre el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, el presidente estadounidense Donald Trump. Este encuentro va a durar, según los registros que da la Casa Blanca, aproximadamente 48 horas. Ahí se espera que se anuncien algunas medidas, al menos lo que piden muchas personas, las más concretas, con respecto al desmantelamiento del arsenal nuclear de Pyongyang. Estas son las imágenes en vivo, el segundo encuentro entre Trump y Kim Jong-un, que va a empezar el día miércoles y va a durar aproximadamente 48 horas. Vamos a saludar a esta hora a Gesell Tobías, periodista de nuestra cadena aliada La Voz de América, que nos tiene un breve reporte. Con cierres de carreteras, un fuerte despliegue de seguridad, banderas y camisas alusivas al evento, Vietnam está lista para colocarse en el centro del mundo, al menos por 2 días. La capital Hanoi será la sede de la segunda cumbre bilateral entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder norcoreano Kim Jong-un este próximo miércoles y jueves. Luego de la histórica cumbre en Singapur el pasado mes de junio, Washington busca resultados concretos sobre el avance de la desnuclearización norcoreana, mientras que Pyongyang quiere que Estados Unidos levante las sanciones que le impiden sacar adelante su economía. Algunos analistas aseguran que Vietnam será utilizado en las conversaciones como un modelo a seguir. En menos de 50 años pasó de ser el enemigo a muerte de Estados Unidos a un gran socio comercial sin necesidad de entregar por completo su sistema comunista. Está previsto que, tal y como ocurrió en Singapur, ambos líderes sostengan una reunión a puertas cerradas en solitario en un hotel local. Kim Jong-un ya se encuentra en Hanoi luego de un recorrido de más de 2 días en tren, cruzando una gran parte de China, mientras que el presidente Trump, que viaja en el avión presidencial Air Force One, llegaría en las próximas horas. Desde Hanoi, Vietnam, Gesell Tobías, Voz de América, para NTN 24. Justamente a Gesell vamos a agradecerle ese reporte. Ya el presidente Trump ha llegado a Vietnam, a Hanoi, está aterrizando a esta hora para llevar a cabo este segundo encuentro con Kim Jong-un. 60 horas ha viajado, en cambio, en tren Kim Jong-un para asistir a esta cumbre con Donald Trump en Vietnam. Él ya está en Hanoi, llegó el día de hoy acompañado de su equipo de seguridad, sus representantes diplomáticos también. Las autoridades en Vietnam han anunciado un despliegue enorme para darle protección, garantías en el tema de seguridad a estos 2 líderes que van a reunirse en la ciudad de Hanoi, en Vietnam. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, Kim Jong-un de Corea del Norte se van a encontrar este 27 y 28 de febrero. El coreano, por supuesto, pues como sabemos, está más cerca que el estadounidense, él ya ha llegado, y Donald Trump, por su parte, ya en este momento está a punto de bajar de su avión presidencial a partido desde Estados Unidos para este encuentro que va a realizarse con Kim Jong-un. Ahí lo vemos al presidente Donald Trump.
Y justamente como lo han reseñado muchas personas, lo que se espera es que el presidente estadounidense, los analistas políticos, los representantes de varios países que integran esta comitiva, tanto de Estados Unidos como de Corea del Norte, también Corea del Sur, lo que quieren es que Donald Trump se reúna con el líder Kim Jong-un, que estrechen sus manos en un país que estuvo tan aislado en su momento como Corea del Norte. Estamos hablando de Vietnam. Este es el sitio que ha sido escogido por los dos líderes. Esto ocurre, Pyongyang ha dicho pues que espera también que el presidente Trump no solo diga lo que Estados Unidos requiere de ellos, sino que haya unas conversaciones, unos acuerdos para llegar a esa anhelada paz en las Coreas. Estamos hablando de Corea del Sur y Corea del Norte. Hasta ahora el presidente Trump es recibido por las autoridades en Vietnam, donde va a desarrollarse esta segunda cumbre. En otros temas, en España, este martes, justamente en la capital, van a terminar las comparecencias de los políticos independentistas catalanes, luego de 14 días de juicio en su contra en el Tribunal Supremo de Justicia. La Fiscalía los acusa de sedición, de rebelión por la organización del referéndum separatista de octubre del 2017. Saludamos a esta hora a Marcelo Moncayo, quien tiene el reporte. Marcelo, un buen día para ti. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un cordial saludo para todos ustedes en la mañana, amigos televidentes. Avanza aquí en el Tribunal Supremo de Justicia el juicio en contra de los políticos independentistas catalanes acusados de sedición, rebelión y malversación de fondos públicos por haber participado en la organización del referéndum separatista del 1 de octubre del año 2017. Hoy se terminan sus comparecencias y durante todos estos días ellos han insistido en que son presos políticos y que no existe ningún tipo de delito en la organización de un referéndum separatista. Además, ellos también aseguran que la violencia que se generó esos días provino precisamente desde las fuerzas de seguridad y no desde los sectores independentistas, tal como aseguran los sectores acusadores, la acusación particular. Este día, los políticos independentistas estuvieron acompañados del presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra. Amigos televidentes, pero mañana también será un día sumamente intenso aquí en el desarrollo de este juicio porque empiezan los turnos de los testigos y mañana estará presente aquí en el Tribunal Supremo de Justicia para dar su versión el expresidente del gobierno, el presidente Mariano Rajoy. Como ustedes recordarán, Rajoy fue el que decidió que se aplicara el artículo 155 de la Constitución, que es el que ordenó el control de la administración en Cataluña. También entre los testigos vendrá la ex vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Todo esto indica que este día, el día del inicio de los testigos, será sumamente intenso, principalmente por el interés que tendrá la opinión pública española. Este es el informe para la mañana. Sigan ustedes con más aquí en NTN 24. Hasta pronto. Hasta pronto, Marcelo. Gracias por ese reporte desde España. Aquí hacemos un cliente. Gracias por la mañana, por acompañarnos en este su espacio, la mañana de NTN 24. Vamos inmediatamente.